Conforme pasó el tiempo, yo le notaba un golpe en el pecho más fuerte y cuando comía, en las noches sobre todo, se agitaba mucho y esto fue en aumento hasta que al año 7 meses le dio neumonía eh, y ahí en una radiografía salió el corazón muy grande y fue cuando le hicieron el ecocardiograma y entonces me dicen, ¿sabes qué? La tenemos que operar de urgencia porque si no va a tener un daño irreversible, ¿no? Entonces la tenemos que operar ya. Los niños, sobre todo los más pequeñitos, pues nunca se van a quejar de dolor, ¿no? Sí. Hay que ser como un poco eh, eh, mal pensados, tal vez, si lo queremos ver así. Y ellos, más bien, ellos presentan otro tipo de molestias, como se cansan para comer o se cansan al jugar, se agitan mucho, a veces uno los ve que tal vez les falte un poco el aire a la hora de jugar, a la hora de correr, pero pues en bebitos más pequeñitos lo más común es que se cansan mucho para comer, ¿no? Luego las mami nos dicen, es que me tardo 1 hora en darle de comer, o se pone moradito alrededor de sus labios mucho cuando llora o cuando come. Entonces, estos datos definitivamente creo que deben de prendernos el foquito y acercarnos a nuestros pediatras o a nuestros médicos de cabecera para buscar eh, alguna asesoría, alguna valoración y pues en caso de ser necesario, pues encaminarlos ahora sí con los especialistas del corazón en niños que desafortunadamente no son tan infrecuentes como pensamos. En realidad, digo, hablando un poquito de números o de estadística, pues en realidad en general yo creo que en el mundo, tal vez en México sea un poco mayor, pero pues de todas las malformaciones, y malformaciones hablamos de que cuando los bebés se están formando en pancita de mamá, algo no se conectó o se puso en el lugar adecuado, de la forma adecuada, las del corazón son las más frecuentes de todas. Entonces, y creo que esto es lo que nos ha invitado a impulsar y a promover que a través de nuestro gobierno pues se haga de manera obligatoria este tamizaje o este estudio que nos pueda permitir detectar los bebitos antes de que lleguen a tener alguna molestia o incluso que cuando las molestias apenas son como muy sutiles, ¿no? Entonces esa es yo creo la gran importancia y la razón por la que estamos aquí todos. Qué bueno que están con nosotros de regreso, ya estamos aquí. Vamos a tratar en esta segunda parte el tema de enfermedades cardíacas en los niños. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se detectan? ¿Qué síntomas da el niño? En fin, es algo sumamente importante. En ocasiones pues no lo podemos detectar, no pensamos que un niño, que un recién nacido pueda padecer esto. Y por supuesto damos la bienvenida a dos personas que se acaban de integrar con nosotros, la doctora Alicia, que ya es parte del staff, del elenco. Bienvenida, doctora, qué bueno que está con nosotros. Aquí de Soara es mami de una paciente, Aitana, con enfermedad cardíaca. Nos va a platicar de su experiencia, las dudas, qué pasó, pues para que no se repita y ustedes sepan cómo actuar. Y pues nuevamente presentando a la doctora Chantal Gilles, subespecialista, y al doctor Benita Bordes, también subespecialista en cardiología. Ellos están en el Instituto Nacional de Cardiología, aquí en la Ciudad de México. Pues qué bueno, entonces, pues doctores, bienvenidos. Creo que podemos hablar con este tema, ¿qué es la enfermedad cardíaca en bebé, en recién nacidos, en niños? ¿A poco se da? ¿A poco se puede enfermar un bebé, un niño del corazón? Es lo que nos está preguntando la gente, ¿no? Pues adelante, doctora. Empezamos muchas gracias. Ay. Sí, ¿te retiras, doctor? Sí. Muchas gracias, Muchísimas gracias. Sí, yo creo que hasta acá, doctora. ¿Sí? Okay. Sí. Claro. Sí. Entonces estábamos preguntando, pues que la gente nos está diciendo, ¿a poco un niño se puede enfermar? ¿A poco un recién nacido le va a doler el corazón? Pensando como en un adulto, ¿no? Pensando que solo es en los adultos mayores. Claro. Es lo que la mayoría están dando esas preguntas, esas dudas.
Ay, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, gracias a todos por estar Sí. estos minutitos con nosotros y pues bueno, pues sí, creo que sobre todo lo que queremos es, pues aparte de compartir la gran experiencia que tuvimos de poder cambiar un poco los corazoncitos de los niños que llegan a nuestras manos, pero bueno, recordarles que los niños, sobre todo los más pequeñitos, pues nunca se van a quejar de dolor, ¿no? Sí. Hay que ser como un poco mal pensados, tal vez, si lo queremos ver así, y ellos, más bien ellos presentan otro tipo de molestias, como se cansan para comer o se cansan al jugar, se agitan mucho, a veces uno los ve que tal vez les falte un poco el aire a la hora de jugar, a la hora de correr, pero pues en bebitos más pequeñitos lo más común es que se cansan mucho para comer, ¿no? Luego las mamis nos dicen, es que me tardo 1 hora en darle de comer, o se pone moradito alrededor de sus labios mucho cuando llora o cuando come. Entonces, estos datos definitivamente creo que deben de prendernos el foquito y acercarnos a nuestros pediatras o a nuestros médicos de cabecera para buscar alguna asesoría, alguna valoración y pues en caso de ser necesario, pues encaminarlos ahora sí con los especialistas del corazón en niños que desafortunadamente no son tan infrecuentes como pensamos. En realidad, digo, hablando un poquito de números o de estadística, pues en realidad todos los, en general yo creo que en el mundo, tal vez en México sea un poco mayor, pero pues de todas las malformaciones, y malformaciones hablamos de que cuando los bebés se están formando en pancita de mamá, algo no se conectó o se puso en el lugar adecuado, de la forma adecuada, las del corazón son las más frecuentes de todas. Entonces, y creo que esto es lo que nos ha invitado a impulsar y a promover que a través de nuestro gobierno pues se haga de manera obligatoria este tamizaje o este estudio que nos pueda permitir detectar los bebitos antes de que lleguen a tener alguna molestia, o incluso que cuando las molestias apenas son como muy sutiles, ¿no? Uh-huh. Entonces esa es yo creo la gran importancia y la razón por la que estamos aquí todos. Sí, muy bien. Y doctor, ese tamizaje, ¿cómo es? Porque puede pensar la mamá, pues tiene reflujo, dale sus palmaditas o cámbiale la leche, ¿no? No, existe, bueno, lo primero, respondiendo un poquito a la pregunta, ¿los niños se enferman del corazón? Sí, pero en general no se enferman del corazón, sino que ya nacen con un corazón no sano. Sí. Es una cardiopatía congénita. Congénito significa que es desde la formación del bebé que hace el problema, la enfermedad. Entonces no es de que el niño se enfermó del corazón, el niño ya traía un problema del corazón. En otro momento sí puede haber alguna enfermedad viral, bacteriana, etcétera, pero lo importante es que desde que nace el niño ya nace con una alteración en el corazón. Entonces, una buena parte que se ha visto ahora es cuando se lleva un buen control prenatal, que el ginecólogo o la gente que hace el ultrasonido fetal empiece a detectar desde ahí los problemas importantes del corazón, los problemas más graves. Entonces ya desde la semana 20, un poco antes, dependiendo ya del expertise del usuario, se pueden detectar cardiopatías congénitas muy importantes y bueno, tomar decisiones que se tengan que tomar en su momento. Y la otra es cuando nace el niño, que aquí es donde viene este nuevo tamiz neonatal. Estaba el tamiz metabólico, que ya tiene muchos años haciéndose en México, y ahora por ley ya está aprobado en la Cámara de Senadores, está en el caminito todavía en el legislativo de los diputados, la obligatoriedad del tamiz cardiológico, y es una cosa relativamente simple, que es tomar una oximetría, decir cómo es la saturación de oxígeno, la cantidad de oxígeno en diversas zonas del cuerpo. Entonces se toma predominantemente en la mano derecha y en una de las dos extremidades inferiores, y si hay una diferencia importante en la saturación, es decir, que la parte de arriba, por ejemplo, esté saturando 95% y abajo esté en 85%, hay una diferencia importante en esto,
y podemos detectar algunas de las cardiopatías congénitas y de ahí ya llevar al niño a un estudio adicional y pedirle al cardiólogo pediatra, al ecocardiografista que vaya y le haga un estudio y entonces ahí detectemos ya las cardiopatías congénitas graves. Va a haber otra serie de cardiopatías que el tamiz cardiológico no va a servir porque no está diseñado más que para detectar cardiopatías congénitas graves. Una comunicación interauricular, un conducto arterioso, que son de lo más frecuente y de lo más simple, no las va a detectar este tamiz. Entonces es importante saber que no va a detectar todas, pero va a detectar un buen número. Y el otro es la educación médica desde el principio, acostumbrarnos los médicos a escuchar realmente bien a los pacientes. Podemos detectar soplos o algunas alteraciones en el flujo, en cómo se oyen los ruidos del corazón, que nos indican que hay un problema. O tocar pulsos diferenciados arriba y abajo, también nos podemos dar cuenta de forma fácil de algunos problemas cardiológicos. Ok. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Mira, ella nos va a hacer favor de compartir la experiencia acerca de qué es lo que pasó con su pequeña Aitana, cómo lo descubrió, qué pasó, porque probablemente no es fácil. Te digo, muchas veces decimos es reflujo, o el mismo pediatra nos cambia la leche. ¿Qué pasó? ¿Nos puedes compartir tu experiencia? Muchas gracias. Claro, gracias. Ahorita, como comenta el doctor, a veces no, como mamá, como papás no sabemos, por supuesto, muchas cosas, pero yo desde que me enteré que estaba embarazada, me hice estructurales, ultrasonidos, y la verdad es que es una cardiopatía que creo que no se puede detectar ahí, bueno. Y después cuando nació mi hija, pues realmente hasta tuvo una PER de 9.9, pero no le hicimos el tamiz cardiológico, ¿se llama? Sí. Y como cada cita mensual la niña estaba bien, pues jamás nos imaginamos. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, yo le notaba un golpe en el pecho más fuerte, y cuando comía, en las noches sobre todo, se agitaba mucho. Y esto fue en aumento, hasta que al año 7 meses le dio neumonía, y ahí en una radiografía salió el corazón muy grande, y fue cuando le hicieron el ecocardiograma, y entonces me dicen, ¿sabes qué? La tenemos que operar de urgencia porque si no va a tener un daño irreversible, ¿no? Entonces la tenemos que operar ya. Y como mamá, pues es un shock muy fuerte porque es algo que no te esperas, y que cuando te dicen es que es el corazón y la tienen que... Híjole, te asustas, piensas que va a pasar lo peor, pero afortunadamente existen personitas hermosas como los doctores, y que bueno, cuando yo llegué con la doctora Chantal, me explicó el padecimiento y me tranquilizó, porque no siempre es fatal, no siempre es algo tan como mamá dices, híjole, se me cae el mundo, pero no, y afortunadamente pues ya la operaron, y gracias a los doctores hermosos mi hija está viva. Entonces, sí. Doctora Alicia, pues qué golpe, ¿no? Si nos dicen, caray. oye, tu hijo se fracturó la uña, pues vamos a operarla, Claro, vamos a drenarla, claro. ¿no? Pues qué horror, y más si es un bebé, ¿no? Claro. Ahora operar del corazón, ¿no? Sí, qué increíble. Por una parte me parece que habla también de los avances tecnológicos que permiten tener intervenciones no tan invasivas, o no sé cómo sea, si nos pudieran platicar del proceso. Y también, doctores, considerando que, como dice el doctor, que no es que se hayan enfermado, ¿no? Sino que vienen ya con malformaciones de tipo congénito. Lo que yo quisiera preguntarles es, ¿qué tan frecuentes son o qué factores? ¿Son factores genéticos, hereditarios, o hay factores que pueden haber incidido durante el proceso del embarazo? No sé, situaciones muy estresantes, situaciones muy complicadas que nos pudieran participar, y que eso también pueda influir en que se den este tipo de malformaciones, o temas con la alimentación, o con alguna condición del desarrollo durante el embarazo. Bueno, yo creo que es súper importante lo que usted dice, doctora, y retomando la primera pregunta que nos hizo, definitivamente los avances tecnológicos nos han ayudado a cada vez hacer sospechar o incluso hacer diagnósticos lo antes posible. Entonces, creo que esta parte impacta mucho en el aspecto de
No es lo mismo, como bien platican ustedes, pues voy a una consulta regular, mi hija nació sana, Apgar 99, ¿no? Es una niña sana, y de repente de una cosa me sale una noticia tan drástica como necesita una cirugía de corazón. Entonces, el diagnóstico prenatal, los ultrasonidos estructurales que han ido avanzando con el paso del tiempo, nos ha permitido cada vez más detallar o ver cosas con mucho más detalle. Y que en ciertas ocasiones algunas cardiopatías sí definitivamente es muy complicado y prácticamente imposible hacer el diagnóstico prenatal, pero muchas otras sí. Entonces los ultrasonidos estructurales con el paso de los años han sido cada vez mucho más detallados, no nada más en la parte cardíaca, sino pues en general en toda la estructura de los bebés, y pueden darnos esa oportunidad de hacer un diagnóstico temprano y prepararnos, que muchas veces es lo que a nosotros agradecemos enormemente. Si el bebé viene con una cardiopatía muy grave, muy compleja, que va a requerir de algún tipo de intervención en las primeras semanas de vida, no es lo mismo que nazca a lo mejor en mi casa, con un parto humanizado, lo que sea, a que yo diga, no, tiene que nacer el bebé en un hospital donde yo voy a estar seguro que le vamos a ofrecer todo lo que va a necesitar en las primeras horas de vida. Y esto lo hemos visto con mucha frecuencia. El diagnóstico tardío solamente hace que la referencia y el tratamiento se vaya posponiendo. Y entonces no es lo mismo operar a un bebé cuando es un poco más pequeño y que a lo mejor todavía su corazón no está muy dilatado o la presión pulmonar no está muy alta, a que ya estemos en una instancia en la que decimos, chin, ¿no? Ya se nos pasó el tiempo y ahora sí entramos en el juego de decir, pues es una urgencia o es algo prioritario y tenemos que darle un poco más de velocidad. Entonces, justo el tamiz cardíaco está pensado en eso, en buscar estas cardiopatías que clasificamos nosotros como las cardiopatías críticas, porque si al bebé no se le ofrece algún tipo de tratamiento en el primer mes de vida, la mortalidad es muy, muy alta. Entonces, a veces les explico a mis pacientes que el tamiz cardiológico se parece mucho al metabólico en ese aspecto, ¿no? Cuando nosotros éramos niños, pues hay un tamiz metabólico básico, ¿no? Que sabemos que detecta las 5 enfermedades metabólicas más comunes en nuestro país. Pero también luego nos dicen, bueno, pero hay un tamiz ampliado, ¿no? Que a lo mejor en ciertas circunstancias o en ciertos pacientes nos van a ayudar a detectar cosas no tan frecuentes. Entonces, el tamiz cardiológico que estamos apoyando o abogando por que sea de manera obligatoria en todos los niños de nuestro país, funcionaría probablemente como un tamiz metabólico básico, ¿no? Un tamiz cardiológico básico. Vamos a buscar las 7 enfermedades más graves, pero, como bien dijo el doctor, va a haber un grupo de malformaciones congénitas que no se van a poder sospechar o detectar con ese tamiz. Por eso, la revisión constante, peso, talla, estado de salud, etcétera, de los niños en los primeros meses, años de vida son tan importantes, porque ahí es donde a los pediatras, a los médicos familiares o a los médicos generales se les tiene que prender el foco de decir, oiga, algo no está funcionando de manera adecuada y mejor los mandamos con el especialista, que afortunadamente a través de un estudio que no es doloroso, que no es invasivo, que no implica radiación o sedación para los pacientes, como un ecocardiograma, nos puede dar muy buena información sobre si, como dice usted, es un simple reflujo o es algo más que debemos de tratar de manera temprana, ¿no? Entonces sí, el avance tecnológico creo que va de la mano con estas detecciones tempranas, y también, como lo platicábamos hace rato, la capacitación es muy importante, porque no nada más se requiere del recurso físico, del insumo, sino también se requiere del recurso humano, ¿no? De esa saberlo hacer. Exactamente, sí. Porque pues bueno, pues a cualquiera a lo mejor nos pueden traer el aparato más nuevo del mundo, pero pues no sabemos usarlo, ¿no? Exacto, sí. Exactamente. Sí. Doctora, y en este caso específico de tu nena, ¿qué explicó ese engrandecimiento del corazón y cómo son ahora las intervenciones? En ese caso, ya no es un corazón abierto, ¿no? Son como válvulas. ¿Cómo es? ¿Nos podría detallar? Mire, hay un porcentaje que creo que el doctor Benita va a manejar mucho mejor que yo, pero hay un porcentaje de todas las alteraciones del corazón.
hay un porcentaje de pacientes que sí se pueden resolver a través de procedimientos menos invasivos como cateterismos cardíacos, etcétera. Pero desafortunadamente todavía las malformaciones cardíacas en su gran mayoría requieren de una cirugía que llamamos nosotros en palabras comunes a corazón abierto, ¿no? Y eso es lo que más les impacta a los papis, ¿no? Decirle, bueno, pues es que hay que abrir el pechito, hay que parar el corazón. En lo que sí hemos avanzado mucho es en la recuperación, los medicamentos, el adiestramiento de los especialistas en malformaciones cardíacas en niñitos tan pequeñitos hacen que a lo mejor una cirugía que hubiera sido el doble o el triple de larga, ¿no? Ahora se hace mucho más cortita y que tal vez su recuperación es un poco más rápida que a lo mejor cuando nosotros éramos pequeños. Pero creo que esa información el doctor Benita nos detallará. Por la paroscopía, doctor. No, bueno, vamos a precisos, ¿no? Vamos a empezar viendo que más o menos la cirugía cardíaca nace en cardiopatías congénitas en 1940 y tantos, con esa gran cirugía de la fístula de Blalock-Taussig, que han de haber escuchado por ahí alguna vez, que hay incluso una película, no me acuerdo ahorita el nombre, si me acuerdo ahorita se los pongo, que habla de la historia de esto, y es que nace una especialidad que es la cardiología pediátrica y la cirugía cardíaca pediátrica, pues son la cardióloga, la doctora Helen Taussig, y el cirujano Alfred Blalock, y el ayudante Vivian Thomas, que fue borrado de la historia por cuestiones raciales en su momento, y ahora ya afortunadamente tenemos su recuerdo, pero nace en 1940 y tantos. La circulación extracorpórea, lo que permite después hacer todas las reparaciones intracardíacas, empieza en el 53, más o menos. Entonces ha habido un avance tecnológico de 1950 al 2020 impresionante, ¿no? La gran mejoría en los circuitos de circulación extracorpórea, en la forma en cómo se oxigena, en la forma en cómo se fueron disminuyendo los tamaños de los circuitos, etcétera. Y después estaba otra parte de lo menos invasivo, que tiene mucho menos años, apenas en los años 90 y tantos empezaron los cateterismos terapéuticos, y en los niños pues todavía toma un poco más de tiempo, pero queda limitado a las cardiopatías congénitas simples, como la comunicación interauricular, algunas comunicaciones interventriculares, el conducto arterioso en paciente un poquito más grande, la coartación de aorta. Básicamente está en este momento limitado a eso. Seguramente conforme avance más la tecnología podremos prescindir un poco más de la cirugía. Sin embargo, el tratamiento de las cardiopatías congénitas complejas es básicamente quirúrgico, casi en el 100% es quirúrgico. Habrá algunas cosas paliativas, es decir, que no curamos, o bueno, no corregimos la enfermedad, si no hacemos algún circuito como esa fístula. Ahora, en vez de llevarlo a cirugía, se pone un stent entre los dos vasos en el conducto arterioso, por ejemplo, y con eso evitamos una cirugía o retrasamos una cirugía para llevarlo después a una cirugía de corrección. El caso de Aitana, por ejemplo, era un caso imposible de hacer ningún tratamiento de mínima invasión o de cateterismo, porque las venas pulmonares que habitualmente llegan a la aurícula izquierda, al lado izquierdo del corazón, en su caso estaban llegando por un tubo, digamos un tubo natural que fue cargando el niño, al lado derecho del corazón. Entonces había que detener el corazón, abrir el corazón y hacer la reconexión de todo por adentro. Entonces es una cirugía muy grande, una reconstrucción realmente, una reconstrucción, ¿no?, de una buena parte del corazón. Entonces, y además era un corazón pequeño, porque es una bebé, ¿no? Una bebé de, bueno, ya estaba grande. Año, ¿no? El caso de Aitana, por ejemplo, es un caso de la mayor parte de los casos de la conexión anómala total de venas pulmonares, que es el nombre que lleva, el nombre técnico que lleva, la mayor parte hay que operarlas antes del año. Hay casos, afortunadamente también, como el de Aitana, y hay otros que llegan incluso a la edad adulta sin corrección. Creo que, bueno, tienen los cortocircuitos suficientes y demás para que parezca
niña o un paciente normal, que incluso hacen ejercicio, y de pronto en una revisión por algún motivo encontramos que tiene la cardiopatía grave. Los otros que dan lata antes es porque tienen alguno de estos zonas donde tiene que pasar la sangre que se va cerrando o se cierra, y entonces lo convertimos en una urgencia, porque ahí sí, si no intervenimos, el paciente tiene muchas posibilidades de fallecer. Doctores, le preguntaba, ¿este tipo de situaciones se explican a partir de factores genéticos o se han podido hacer investigaciones, digamos, de largo alcance, factores ambientales, externos, que puedan estar dieta, drogas? Pues mire, vamos a aprovechar que va llegando el neonatólogo, porque ellos son súper expertos en eso también, pero sí hay algunas malformaciones cardíacas o cardiopatías que se asocian con ciertas alteraciones genéticas, ¿no? Y que incluso a veces el camino se invierte, ¿no? O sea, ya nos ha pasado, no, pues es un niño que, por poner un ejemplo, tiene algunos datos que nos hace sospechar que tiene síndrome de Down. Obligatoriamente hay que revisar el corazón, ¿no? Porque sabemos que ciertas alteraciones genéticas o ciertos rasgos que podemos ver en los niños, aunque los niños sean completamente asintomáticos, se asocian con cierta frecuencia con algunas alteraciones del corazón. Sin embargo, también hay otro grupo de malformaciones cardíacas que no tenemos una asociación directa o un factor directo que uno diga, si mamá toma este medicamento, por ejemplo, le puede provocar esta malformación, ¿no? O nos pasa mucho con el ácido fólico, que decimos, no, hay una asociación directa con malformaciones de tubo neural, pero en realidad en las malformaciones cardíacas es tan amplio el abanico que sí hay un cierto grupo que probablemente sospechemos porque vemos otras alteraciones genéticas, pero habrá otro grupo que simplemente no hay antecedentes familiares, no hay alguna alteración nutricional o de algún suplemento en particular durante el embarazo, y que simplemente se dio, y que bueno, al final es muy importante reforzarles esta sensación de seguridad a los familiares, porque siempre recae el algo hice, ¿no? Algo hice seguramente que no es y es muy importante reforzarles esto. Estas malformaciones muchas veces salen de nuestro control, y más bien es enfocar nuestra energía en diagnósticos tempranos, para referencias tempranas, y que los niños reciban el tratamiento en el momento oportuno, que a veces también tenemos la fortuna de no sé, por ejemplo, tuvimos un caso un poco parecido al de Aitana, que el diagnóstico se hizo con el tamiz desde recién nacidito, pero una conexión anómala total de venas pulmonares que no llegaba específicamente a ese tubito, pero el estado del bebé nos permite decir, ¿saben qué? Vamos a esperar que suba de peso. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este momento no es una urgencia, ¿no? En este momento el bebé se puede beneficiar de un poco más de ganancia de peso, de sus vacunas, de su estado nutricional, para llevarlos a una cirugía correctiva, pero a lo mejor ya un poco en el ambiente o en la parte programada, ¿no? Si lo queremos ver así. Entonces, no todas las cardiopatías nos ponen a correr. Claro que a los neonatólogos siempre los ponen a correr. Todos los del recién nacido nos ponen a correr. Pero afortunadamente creo que el diagnóstico temprano nos da esa gran ventaja, el poder planear cuál es el tratamiento y el momento ideal para cada uno de los bebés, porque no hay dos corazones iguales. Aunque tengan el mismo diagnóstico, no hay dos corazones iguales y no hay dos niños iguales. Entonces siempre hay que individualizarles el tratamiento. O que llegue una neumonía. Exactamente. O que llegue la neumonía. Y voy a llegar tarde, me disculpa, salí de acompañar al doctor Crisóforo, pero hay un tema que la gente se le olvida, y es que cuando decimos una cardiopatía, todos pensamos en algo exótico y raro. Está subdiagnosticado. Hay mucho más gente caminando en la calle que tenga alguna patología, como dice el doctor, que es funcional, pero no saben que son portadores de alguna malformación, aunque sea pequeña. Y por pequeña, tiene que ser diagnosticada, y eso haría que nuestros números al final, nuestras estadísticas, fueran mucho mayores de lo que la gente cree.
Entonces, hablar de cardiopatías y pensar que los doctores operan un niño cada 25 años no es cierto. No. Tenemos las instituciones llenas, no hay camas suficientes para el número de pacientes enfermos de corazón. Tristemente, el concepto está que este diagnóstico precoz no se hace. No es fácil y a veces no se busca, son dos cosas diferentes. Doctores, y si son funcionales, ¿qué los hace cardiopatologías? Por ejemplo, funcional es un foramen oval. No se ve, Este defecto que hay entre las dos aurículas, pero tan pequeñito que incluso es parte de la circulación fetal, que cuando nacen en el 75% de la población se cierra, en un 25% queda abierto o con posibilidad de abrirse. Pues cuando hago un empujido, un esfuerzo fuerte, se invierte ese cortocircuito y se abre. Entonces, soy totalmente funcional, sí, pero en algún momento me puede dar lata, me puede dar un evento vascular cerebral. Entonces, en la edad adulta es como... Pues es más bien como un riesgo, ¿no? Exacto. Como un riesgo. Sí, le pregunto porque creo que en los temas de salud cada vez es más complicado definir un concepto de normalidad, ¿no? Porque hay muchas formas que tiene el cuerpo y creo que a todos los niveles de adaptarse, ¿no? Particularmente a mí me interesa mucho el campo de las neurociencias y bueno, la capacidad de adaptación del cerebro es impactante, ¿no? Y entiendo que también, por cierto, hay una red neuronal en el corazón que tiene relativamente poco tiempo que se ha documentado, ¿no? En estos casos también se detectan alteraciones a nivel de aspectos neuronales que están asociados a las funciones cardíacas. Creo que la parte eléctrica, ¿no? Ajá. Si lo queremos ver así, y esta comunicación que tenemos, al final yo siempre les digo, pues el corazón al final es como el motor, ¿no? Del coche o del cuerpo, y que al final va a obedecer a ciertos estímulos o a ciertos mensajes que nosotros le mandamos. Entonces, en la parte eléctrica del corazón sí hemos tenido muchos avances también, incluso en tratamientos, no nada más farmacológicos, sino también a través como de cateterismos especiales y dirigidos para el sistema eléctrico del corazón. Sin embargo, creo que, y el doctor no me va a dejar mentir, creo que el gran reto en los niños es que los niños son diferentes todos los días. Y es parte de lo que también dificulta mucho el diagnóstico, no nada más de la parte eléctrica, sino también de la parte estructural, porque el bebé tiene una circulación muy diferente cuando está dentro de pancita de mamá a cuando van naciendo el primero, el segundo, el tercero, el quinto día y luego de ahí en adelante. Entonces, dificulta mucho. Hay muchas alteraciones en el ritmo del corazón, por ejemplo, que son muy características de los bebés prematuros o de los niños recién nacidos y que increíblemente pasa el tiempo y se quitan de manera espontánea, ¿no? Los controlamos con medicamentos un tiempo y después no requieren mayor cosa, pero habrá algunos chicos que van a persistir. Entonces, creo que el gran reto siempre en la pediatría, lo he dicho, y no nada más en la parte cardíaca, es que los niños cambian tanto durante sus 18 años, sí, hasta diría que hasta más, que uno cree que vio un paciente hace un mes y regresa en un mes y dice, órale, ¿no? O sea, ya es otro, ¿no? Entonces, estos cambios fisiológicos que tiene que hacer el niño, sobre todo en los primeros años de vida, son impresionantes y a veces, de verdad, son un gran reto, porque a veces lo que crees que viste, ahora de repente o escuchaste, no lo escuchaste y ahora sí lo escuchas y ahora no lo ves y a la siguiente consulta va cambiando. Qué barbaridad. Qué increíble. Qué sí. barbaridad. Y precisamente perdón, doctor, es que tenemos preguntas. Sí, mira, ¿verdad? lo que pasa es que la producción nos está pasando unos recados y una radiografía para que la pueda ver el público. Para Esa que nos fue la primera radiografía Ajá. cuando se le detectó que tenía Sí. la neumonía Ajá. y el corazón pues ya Grande, tenía que era justo lo que preguntaba la doctora Alicia. ¿Nos las pueden explicar esa radiografía? Porque yo me van a reprobar si yo me pongo a explicarla. Pues creo que muy en grandes rasgos, pues Sí. se ve su cabecita, el bracito del lado derecho. Es como si estuvieran viendo a la niña de frente, una ¿no? foto así. Exacto, okay, sí. una foto en De la la parte de parte. aquí central de su pechito. Ok. Lo que se ven como curvitas a cada lado son las costillas y la silueta blanca que está justo como en el centro de en el centro de la radiografía Sí. o en el centro de la imagen, todo eso es su corazoncito.
ya de aquí para abajo se ve parte de su pancita. Entonces, en realidad no, en el caso de Aitana incluso en particular, no es nada sencillo porque la posición que tiene su corazoncito está un poco como rotadito, está justo como hacia adelante, entonces te da esta imagen así como, digo yo, como medio en garrafitas, ¿no? Se ve, no es la posición o no es la silueta más habitual para los niños. A veces es solo la posición, o sea, no solamente o sea, no asegura que hay algún problema cardíaco. A veces hay personas que tienen la posición incluso del corazón del otro lado del pechito y su corazón estructuralmente todo está normal, ¿no? Entonces una cosa es la posición y otra cosa es el tamaño, pero bueno, en general, pues esta radiografía que le tomaron, pensando en tos, fiebre, etcétera, etcétera, en el cuadro de una neumonía, y es cuando brinca y uno dice, uy, creo que sí se ve un poquito grande su corazón y más vale hacer más estudios. Con una radiografía uno puede sospecharlo, pero el diagnóstico siempre va a ser a través, por lo menos empezando en el gran número de los pacientes, a través de un ultrasonido del corazón o de un ecocardiograma, que es el que nos permite ver todas las estructuras por dentro de su corazón. Mira, aquí hay unos recados, dice: doctores, mi admiración, respeto y agradecimiento infinito a la doctora Chantal Gilles. Es excelente y óptima en su rama, pero sobre todo un excelente ser humano. Gracias, doctora Chantal, por existir. Gloria segura. Doctor Benita, también para ti, ¿no? Bueno. Digo, pues sí, se lo imagina que toda la doctora. Toda ella. Ándale. Doctor Benita, mi admiración, respeto y agradecimiento. También el mejor regalo es su especialidad, por haber tenido mucho que ver y darnos la oportunidad de tener con nosotros a nuestra bebé. Gloria seguida. Pues qué bueno, ¿no? Qué gusto, qué honor. Bueno. Si quiere pasármelo para... Sí, cómo no, muy bien. Doctores, pues qué bueno que, perdón, cibernautas, qué bueno que están con todos nosotros. Nos están preguntando sus datos, en dónde los localiza la gente, su consultorio, sus redes sociales, para que toda esa información, por favor, para que lo sigamos y les pongamos. Una pregunta que creo que sería muy oportuna, no veo la identificación, pero dice, doctores, ¿cómo puedo identificar si mi niña puede tener una cardiopatía para poder actuar a tiempo? O sea, ¿cuáles serían, digamos, estas recomendaciones que darían a papás, a mamás, y también en el campo de la neonatología? Creo que sería muy valioso, ¿no?, tener algunas orientaciones. Yo creo que ya les metimos miedo a las mamás. No, es dificilísimo querer tener un dato clínico, que te pueda orillar a pensar que tu hijo puede ser un cardiópata. Yo creo que es un conjunto de datos los que nos ayudan, desde niños que al nacer, temas de alimentación, cosas tan sencillas como la alimentación nos puede dar un dato clínico. Niño se fatiga, por ejemplo. Cambios en la coloración, que es lo que todo mundo brinca, pero a veces cuesta trabajo ver ese cambio de la coloración, porque esos cambios centrales en las mucosas a veces no son fáciles de detectar, a veces no hay buena luz, lo que tú quieras. Tenemos el ejemplo de que mamá notaba un golpe en el pecho, quizá a veces nos llama que los niños están con mucha sudoración, que a veces se dan cuenta están pálidos, por ejemplo. Un ejemplo que a veces nos pasa en la consulta, que un día tuvimos un diagnóstico por ahí, una señora que llevaba a su niño porque siempre estaba escondido, no jugaba con los más niños, entonces la señora la llevaba por un psicólogo y acabó en cardiópata. O sea, yo creo que estamos en un punto ahorita con datos específicos de cardiópatas tan amplios que yo creo que más bien yo le diría a las gentes, si hay alguna duda, si notan algo, acérquense a su pediatra. Si alguien hace un comentario, tómenle valor ese comentario, expóngalo en la consulta y que su médico, que es la persona de mayor confianza para ustedes, pueda obtener ese dato y él sugerir acercarse con los especialistas que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Y recordar, no es fácil, se requiere mucha estructura también para hacer un muy buen diagnóstico. Entonces yo creo que la idea sería, quédense tranquilos, acérquense a sus médicos, si notan algo, suelten el comentario. Ese yo creo que es el diagnóstico más fácil. Sí, definitivamente. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor y la manera sencilla de verlo es el experto en armar rompecabezas es el pediatra o el médico familiar o el médico de primer contacto. Entonces,
si yo tengo una pieza de rompecabezas o tengo una duda, que puede ser desde se cansa, no quiere jugar, me tardo mucho en darle de comer, se pone moradito, suda mucho, esa es clásica, suda muchísimo, ¿no? Esa pieza de rompecabezas no forzosamente va a embonar en la pieza de rompecabezas del corazón. Entonces, llevar esta duda o esta pieza de rompecabezas con mi médico de primer contacto o con el médico que me dé la confianza para revisar a mi bebé de manera íntegra, buscar si hay otras piezas de rompecabezas, a lo mejor una radiografía puede ayudar, ¿no? Y si el pediatra o el médico de primer contacto considera, le queda la duda, la sospecha o necesita más información para armar este rompecabezas, entonces los cardiólogos de niños o los cardiólogos pediatras somos los que podemos ayudarle de alguna manera al pediatra a armar este rompecabezas. Pero es un trabajo que de verdad los pediatras son expertos en esta área, y como dice él, nunca menospreciar. Nosotros siempre tenemos la regla de todo, de verdad, la mamá por algo te lo dice, ¿no? Siempre no algo, no, siempre decimos, son muy esa exageradas. No. Sexto sentido de madre. Sexto sentido, sí. Claro. Y un mensaje para los médicos generales, pediatras generales que nos estén escuchando: no existe un soplo inocente hasta que no sea valorado por un cardiólogo pediatra y probablemente descartado con un ecocardiograma. Una buena parte de las historias que vemos con frecuencia es: tuve un soplo en la infancia y me dijeron que se me iba a quitar. Y evidentemente nunca se quitó, o alguien lo dejó de oír, pero nadie lo descartó, y después pueden ser problemas más serios, ¿no? Creo que ese es otro mensaje muy importante. Entonces, sus datos, ¿dónde los podemos localizar? La gente, ¿dónde los puede acudir? O nada más su email, como ustedes gusten, doctores. Sí, mi correo electrónico antonio.benita@gmail.com. Mi consultorio está en el Hospital Ángeles Pedregal. Perfecto. 55 56 52 82 84. Otra vez, apenas ¿Cómo se se quedaron en el 55. 55 56 52 82 84. Perfecto, doctor Dijo Benita. Antonio.benita@gmail.com. Las redes sociales no las uso generalmente para consultas ni para dar mayor información médica, sino para jugar, entonces no. Ah, ok. Entonces, punto ahorita correcto. fuera del aire. No, ahorita no nos es las el deja. momento correcto. Gracias, doctor. Doctora Chantal. Bueno, pues gracias a todos por habernos acompañado, y también mi correo electrónico es Chantales, SH, ¿verdad? no, con C. ¿Con C? CHANTALE punto Sí. GILLES @gmail.com. Sí tengo cuenta de Instagram, igual creo que si no mal recuerdo debe de ser con ese mismo nombre. Ajá. Y pues el consultorio lo tenemos, yo tengo un consultorio en el Hospital Médica Sur, que fue donde conocí a Aitana, en Médica Sur, y en el Hospital Infantil Privado. Ay, mi princesa. Pero bueno, independientemente del consultorio, como verán, pues también vamos y nos movemos a todos lados. Hola, princesa. Qué barbaridad, Ese Aitana, es el milagro que preciosa. hacen los doctores. Hola, Aitana. Ay, pues qué valioso. Sí, Qué guapa. sí. Preciosa. Preciosa. Mira, te están viendo ahí tan. Saludos. Saludos. Hola. ¿Quién anda por allá? Pues se ve re bien. ¿Verdad? Dijo Tiene yo. 3 meses. ¿Hace cuánto fue la operación? 3 meses. Hace 3 meses. La recuperación de los niños es espectacular, a diferencia del adulto, ¿no? El niño inmediatamente, en Sí. cuanto ya se empieza a sentir un poquito bien, empieza su actividad y Sí. demás, ¿no? El caso de Aitana, afortunadamente, le pudo hacer una corrección completa, hicimos una corrección completa. No está curada al 100%, porque eso Claro. hay que entender que Está remendada. alguien con una cardiopatía congénita nunca se cura, toda su vida tiene que tener un seguimiento, pero hay desafortunadamente otros casos en donde no podemos hacer correcciones y hacemos este tipo de paliaciones, y en donde la funcionalidad no es completa, pero es mucho mejor
la calidad de vida que podemos ofrecerles, ¿no? Claro. Pues creo que es otra cosa que no hay que ver cantidades de vida, sino calidades de vida en cardiopatías congénitas. Claro. Muchas gracias, doctores. Hay una pregunta que creo que sería valioso retomarla, aunque ya lo comentaron, pero Carolina pregunta, ¿esta cardiopatía es por algo que haga la mamá durante el embarazo? Excelente programa. Lo comentaron hace rato, creo que sería bueno que también se sepa que hay esta parte, digamos, un tanto azarosa, pero también saber factores de riesgo que podamos como mamás en un momento dado considerar el impacto que pudiera tener en la salud de los bebés. Claro que sí, muy, muy importante. Nunca cargar esta idea o este concepto que tenemos de responsabilidad, algo hice mal, de culpa, ¿no? Muy importante, porque definitivamente no. Mis recomendaciones yo creo que serían las mismas que damos a todas las mamás: llevar una dieta balanceada, sus suplementos de multivitamínicos como bien se los indican sus ginecólogos, sus revisiones rutinarias, mantener presión arterial en rangos adecuados, sus glicemias, etcétera, etcétera. Y lo más importante es mantener el cuidado constante durante el embarazo. La verdad es que esos son en general lo que podríamos nosotros como mamás aportarle a esta pequeña semillita que están cuidando y que están haciendo que crezca. Es dieta balanceada, cuidarse como en cualquier otro embarazo, pero sí acudir a sus visitas, a sus revisiones con sus ginecólogos. Y ahora, como bien platicábamos, pues los ginecólogos nos aportan a nosotros mucho más información con ultrasonidos estructurales con mucho más detalle, afortunadamente. Y incluso si ellos tienen la sospecha, algo ven en el ultrasonido estructural, ya tenemos la gran ventaja de poder hacer ecocardiogramas desde la semana 10 o 12 del embarazo con mucho detalle, obviamente en manos de gente muy experta en el campo, pero también tenemos la posibilidad de darle más información al ginecólogo si es que llegan a ver algo en los ultrasonidos estructurales. Y al nacimiento, pues las mejores manos para recibirlos y las mejores manos para estarlos vigilando y cuidando durante sus primeros meses de vida. Yo creo que eso es lo que más podemos pedirles a los papis que cuiden. Claro. Doctor, si me permite, hay una pregunta que nos remite al tema anterior, pero creo que sería interesante también que ustedes expresaran. Susana pregunta, ¿es verdad que los médicos cubanos harán el trabajo que ustedes no quieren hacer? Susana, ¿qué opina? Yo creo que ya no salimos del tema otra vez, pero no es lo que no quieras hacer. Yo creo que todos los médicos de veras quieren hacer su trabajo, lo quieren hacer de la mejor manera. Además que aquí hay dos caminos importantes. Uno es tener la infraestructura para poder hacer lo que estudiaste, lo que tantos años te preparaste. Y la otra cosa es cubrir un área de salud que ahorita aparentemente no está cubierta, yo tengo mis dudas que no esté cubierta, pero es de médicos generales. Claro. Y me parece que en ese espacio en medio hay un tema político ahí que no está en nuestra área. Hay una cosa que es importante recalcar, que desde hace muchos años existe ese servicio social, que los médicos hemos estado un poco a favor y en contra de ese tipo de servicio social. ¿Por qué? Porque estamos resolviendo un problema de salud con el médico menos experto, que es el médico que está graduándose. Ese médico que va a ir al servicio social no es el mejor médico, es el más inexperto de todos. Y las comunidades están recibiendo esa atención de un médico inexperto, porque el sistema de salud durante muchos años, y sigue no lo ha querido cambiar tampoco este gobierno, mandar un médico ya formado, entrenado y demás, con un sueldo adecuado a un médico general, y no con la propina que le dan al médico que está en servicio social, ¿no? En formación. Entonces creo que desde ahí surge el problema de decir, no es que no quieran ir, si quieren ir, pero entonces páguenle al médico, ¿no? Denle el sueldo del médico general, nadie está pidiendo más. Lo que ya se platicó previamente, obviamente las condiciones de seguridad. Y confundir ahora las especialidades, no hay forma que yo, en mi especialidad, subespecialidad y demás, pueda operar incluso en muchos hospitales de la Ciudad de México.
Menos en otros lugares. Entonces, evidentemente, o sea, hay polos donde se pueden operar, pero hacer lo que hacemos, ya voy a quitar los institutos nacionales de salud, el infantil, el Instituto Nacional de Cardiología y Nacional de Pediatría, que somos esos centros formadores incluso de recursos humanos y de especialistas. En hospitales privados, en hospitales públicos no hay capacidad por la falta de terapia intensiva, por la falta del anestesiólogo cardiovascular, por la falta de un banco de sangre adecuado, por la falta de muchas cosas, no se puede hacer cirugía cardíaca con seguridad en muchos hospitales, incluso en la Ciudad de México. Entonces, no confundamos peras con manzanas. Claro. Doctor Benita, ¿nos puedes decir cuántos años estudiaste de médico cirujano, de especialidad de cirugía? Lo que pasa es que es la gente la que está preguntando, ¿no? Ellos piensan que estudiamos y ya, entonces no tienen ni idea cuántos. Empecé la carrera en el 98 y terminé la última especialidad en 2007. Nos va a hacer sumar. Caray. Entonces son los, calculadora de pediatra. Los 6 años de medicina general. Sí. Y después 9 años más de ¡qué barbaridad! especialización. 15 años, Entonces, amigos. 15 años y 15 años y vuelvo a salir, como lo dije previamente, como el médico inexperto. Exacto. Porque la evolución es impresionante. Y después he hecho, ya en todos estos años, pues mi curva de aprendizaje, y de práctica y demás. Entonces, el hecho de tener la especialidad no me hace ser el experto en la especialidad. Entonces, creo que de ahí viene aparte todo el resto del tiempo que hemos seguido trabajando, estudiando, formándonos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿Me permite una última pregunta? Sí, con mucho gusto, Para doctora. ustedes, ¿qué tan importante es evaluar los factores emocionales al estar tratando aspectos de alteraciones funcionales del corazón? Bueno, yo creo que la parte emocional siempre va de la mano con la parte física, ¿no? Si uno lo vemos, o sea, al final no somos solo pues una mesa o un objeto, ¿no? Entonces, la parte emocional tiene un impacto siempre muy, muy directo sobre nuestro estado de salud, porque altera nuestra forma de percibir las cosas, nuestra manera de procesar las cosas, y eso va casi siempre de la mano con alteraciones. Pues tenemos muchas enfermedades que sabemos que se pueden desencadenar o que se pueden exponenciar por problemas emocionales, ¿no? Lo de la salud mental, ahora con la pandemia, pues todos nos dimos cuenta que el problema ya no es si te dio o no te dio COVID, sino todo el efecto emocional y la salud mental que se afectó durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, en la parte de la formación, creo que lo más importante es, si yo tengo una mamá que está embarazada y emocionalmente no está bien, lo más seguro es que las cosas no vayan a desarrollarse de la manera adecuada, porque a lo mejor no se va a cuidar igual, porque a lo mejor su nutrición se va a ver afectada, por ejemplo, sus cuidados se van a ver afectados. Entonces, definitivamente creo que la parte emocional es bien importante. Y yo, que me dedico mucho a la terapia intensiva, a los cuidados del paciente grave, la parte emocional de los papás es bien, bien importante, porque ellos van a ser un reflejo de lo que yo espero de ese bebé que estoy estresando con una cirugía. Entonces, si los papás están temerosos, bueno, siempre van a estar temerosos, pero bueno, lo menos temerosos posibles, confiados, o están dudosos, etcétera, eso impacta, es inmediato en la forma en la que los niños responden a nosotros. Entonces, yo siempre les digo, esto es un trabajo en equipo y es muy importante darle ese espacio y ese tiempo necesario a la seguridad, a la parte emocional de los papás, porque ellos son los que le van a transmitir esa misma seguridad o esas sensaciones a los niños. Y eso pues lo vemos desde los bebitos prematuros, ¿no? Desde los bebés más pequeñitos, cuando los papás entran angustiados, llorando o enojados, molestos, uno lo ve inmediatamente en el bebé y dice, no está respondiendo de la manera que yo quisiera. Entonces, creo que la parte emocional es muy importante, hay que darle su lugar, hay que reconocerla y, si es necesario, apoyarles de la manera adecuada. Yo no soy una especialista en salud mental, pero a lo mejor una psicóloga o incluso
algún psiquiatra o algo que nos pueda ayudar a equilibrar la parte de la salud mental, porque un niño con unos padres alterados los niños son el reflejo de los papás. Y el éxito de cualquier tratamiento, no hablando nada más de cardiopatías congénitas, va muy de la mano de la parte emocional y de la cooperación que tienen los niños. Como dice el doctor, estructuralmente el cuerpo de los niños es increíble, de verdad es increíble, se recuperan en menos de lo que uno se da cuenta, ¿no? Pero la parte un niño triste, un niño deprimido, un niño enojado, un niño etcétera, no va a responder y no se va a recuperar de la misma manera. Entonces la parte emocional es súper importante, claro, totalmente. Y el apoyo de la familia, perdón que interrumpa, el apoyo de la familia es importante. Grandes diagnósticos dividen a las familias, No es fácil tener un hijo con un diagnóstico, más aparte saber que su calidad, su estructura y todo lo que va alrededor va a modificarse. Yo no dije que esté mal ni que sea malo, que no se va a modificar. Entonces, nosotros hacemos, los especialistas también, las cuestiones médicas, pero el gran trabajo se va a casa. La verdad es que nuestro trabajo, hombre, yo no digo que sea menos, pero no vas a estar 25 años con ese tema. Entonces, yo creo que la parte de salud mental y las familias, indiscutiblemente el diagnóstico, no importa cuál sea, es muy importante y tristemente mucha gente no valora eso. En la parte del duelo, la familia no busca quién lo hizo, sino ahorita vamos a ver con quién me la curo, y acaba las dinámicas muy mal, los diagnósticos se pierden, el paciente anda votando con todos los médicos a ver con cuál, y yo creo que es una realidad para todas las especialidades de medicina. Yo creo que estos los pacientes que no podemos llevar a correcciones o que requieren varias etapas para poder llegar a algo, es los que se convierten en una familia abocada a ese paciente. Y si tenían más hijos, esos hijos quedan un poco relegados. Si no los tenían, lo más seguro es que ya no vayan a tener más. Entonces creo que son esas dinámicas que requieren de mucho apoyo de expertos en salud mental y expertos en estas áreas, ¿no? Claro. Sí, porque muchas veces se quiere que los médicos resuelvan problemas que la parte orgánica está reflejando más bien aspectos de otra naturaleza, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la educación también emocional es muy importante, ¿no? Muchísimas gracias. Oigan, pues desafortunadamente se acabó el tiempo. Qué gusto haberlos tenido con ustedes. Esperemos que hayan disfrutado este tema. Cualquier duda nos las pueden mandar y haremos llegar esas preguntas a nuestros invitados. Los datos de ellos estuvieron apareciendo todo el tiempo en el banner de la pantalla. Por favor, acompáñanos. Comparte este video, dale like a esa página, activa esa campanita para que no te pierdas nuestros podcasts en YouTube en vivo y se quedan grabados. Un saludo a mi esposa Araceli Andrade, los manda a saludar y felicitar a todos ustedes. Un saludo especial al doctor Roberto Canales, titular de este programa. Roberto, qué bueno, aquí estamos todos contigo y pues continuando con tu trabajo. Gracias por habernos invitado, por estar aquí y como diría el doctor Canales, que tengan excelente jueves y que tengan mejor fin de semana. Gracias por todo. A todos ustedes. Nos vemos. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales del programa Salud para Todos Radio Online. Los invito a que nos escuchen los jueves de 9 a 11, transmitiendo desde aquí, desde el Hospital Español. Siempre tenemos especialistas invitados con temas de relevancia importantes. Escúchenos, toquen esa campanita en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Spotify. Nos pueden escuchar. Los esperamos y díganos qué temas les quieren escuchar, qué temas les es de interés. Y aquí los esperamos todos los jueves de 9 a 11 en vivo. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? Contáctanos. Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? Dinos y te asesoramos. WhatsApp y Telegram al 55 12 42 35 75 o visita www.zrproducciones.com.mx. Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.
¿Quieres ser parte del mundo digital y no sabes cómo? Contáctanos, te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx. WhatsApp y Telegram 55 12 42 35 75. Síguenos en Facebook como @ZR Producciones MX, Instagram, YouTube y TikTok como @ZR Producciones. Sé parte del mundo digital.